Hola, en este video conocerás cuáles son los ciclos de vida para la gestión de proyectos y sus principales características. Cuando hablamos del ciclo de vida, nos vamos a referir a un proceso o a un periodo por el cual atraviesa algo. Por ejemplo, en el sentido biológico, el ciclo de vida de los seres humanos, pues es todo este proceso que va desde el nacimiento hasta que morimos. Y entonces hay una serie de etapas en este proceso o en este periodo que podrían ser la niñez, la adolescencia, la vejez, etc. Ahora, cuando hablamos específicamente de proyectos, pues el ciclo de vida se va a referir también precisamente a esta serie de fases o de etapas por las cuales atraviesa un proyecto desde el momento en que se comienza hasta que se finaliza. Es decir, se va a referir el ciclo de vida específicamente al conjunto de fases en que va a estar dividido nuestro proyecto. Cada fase de nuestro proyecto entonces se va a caracterizar por que contiene un conjunto de actividades muy específicas que nos van a permitir desarrollarla, pero de igual forma nos vamos a dar cuenta también que generalmente cada fase trae consigo una salida muy específica o un entregable muy específico de nuestro proyecto. No hay un número predefinido de fases para los proyectos, dependerá del proyecto, y entonces un proyecto puede tener 2 o 3 o 4 o 5 fases, y estas fases tampoco hay una forma predefinida de cómo se van a desarrollar. Es decir, se podrían desarrollar de manera secuencial o podrían superponerse una de otra, es decir, desarrollarse al mismo tiempo. Esto dependerá del ciclo de vida que adoptemos para nuestro proyecto y que vamos a ver ahorita un poco más adelante. ¿Cuáles son las ventajas del empleo de fases en un proyecto? Pues bueno, el dividir nuestro proyecto en fases nos va a permitir, primero que nada, conocer el grado de avance de nuestro proyecto de mejor forma. También podremos reducir la incertidumbre y el riesgo, porque podremos estar dando seguimiento a cada una de estas fases de manera muy puntual, podremos estar haciendo cambios, etcétera, y también nos permitirá dividir todo el trabajo del proyecto en componentes más pequeños. Generalmente aquí pues asignaremos responsables también en las diferentes fases, lo cual nos va a facilitar como administradores de proyecto pues en principio a tener un mejor seguimiento y control, pero también, como lo mencioné anteriormente, poder detectar y poder dar seguimiento a todas estas cuestiones que van surgiendo ya durante la propia fase de ejecución. Entonces, todo proyecto es recomendable dividirlo en fases. En esta lámina, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de un proyecto que tiene 4 fases. Una fase de planificación, de preparación, de implementación y de evaluación. Y si se fijan, cada una de las fases contiene actividades ya muy específicas de cada una de ellas. En este otro ejemplo se muestran un proyecto con 3 fases, una fase conceptual, una fase metodológica y una fase empírica. De igual forma, cada fase contiene actividades muy específicas que lo que nos van a permitir es precisamente poder cumplir o poder terminar la fase que se está definiendo. ¿Cuáles son entonces los ciclos de vida para la gestión de proyectos? El primero de ellos es conocido como el ciclo de vida predictivo o en cascada. Este ciclo de vida podemos decir que es el ciclo de vida tradicional bajo el cual se han desarrollado y se han administrado muchos proyectos. ¿Este ciclo de vida a qué se refiere? Pues se refiere a que nuestro proyecto se va a dividir en fases, pero estas fases se van a desarrollar de manera secuencial. Es decir, la segunda fase no puede ser iniciada hasta que no haya sido completada la fase anterior, es decir, la primera fase, y así sucesivamente, y por eso se le conoce como ciclo de vida de cascada. Es decir, cada una de las fases van a estar relacionadas o van a depender unas de otras. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, este ciclo de vida sigue siendo muy utilizado. ¿Por qué? Pues bueno, porque generalmente se definen cada una de las fases o etapas de un proyecto y la segunda fase no puede ser completada hasta que no haya sido desarrollada la predecesora. Por ejemplo, la fase de diseño no puede ser
desarrollada si no se ha desarrollado previamente una fase de planeación o de estudios, etcétera, y la fase de construcción tampoco puede desarrollarse si no se ha definido una fase de diseño, etcétera. ¿Qué sucede con este ciclo de vida? Este ciclo de vida sigue siendo vigente pero no tan utilizado. ¿Por qué? El problema con este ciclo de vida es que generalmente los requisitos se definen al inicio, nada más. Se desarrolla el proyecto, se ejecuta y al final se presenta. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo de software, y disculpen que me refiera a esta disciplina, pero, por ejemplo, anteriormente funcionaba mucho el desarrollo de proyectos bajo este ciclo. ¿Y qué sucedía? Que se definían todos los requisitos al inicio, nada más, se desarrollaba el proyecto, se llegaba a la fase de presentación de los resultados o del proyecto como tal, y entonces se identificaba que muchos de los requisitos no habían sido contemplados al inicio. Imagínense lo que esto significa, ¿no? Hacer un cambio ya cuando tienes un proyecto terminado. Lo mismo para el ámbito de la construcción. Funciona bajo este esquema porque generalmente se definen todos los requisitos al inicio, se desarrolla y se presenta. Difícilmente van a presentar cambios al final en la presentación ya del proyecto como tal. Entonces, una de las características de este ciclo de vida predictivo o en cascada es ese. Cada una de las fases depende de la fase anterior y no puede ser completada hasta que no ha sido finalizada. Por eso, si ven este ejemplo en este diagrama, pues bueno, una etapa o fase de diseño no puede ser iniciada y completada hasta que no haya sido desarrollada la predecesora de análisis. La implementación sin el diseño, las pruebas sin la implementación, la instalación sin las pruebas y la aceptación sin todo lo demás, ¿no? Entonces, este ciclo de vida es conocido como ciclo de vida predictivo o de cascada. Pero ¿qué sucede? Que actualmente en el ámbito de la gestión de proyectos hay un ciclo de vida que en los últimos años ha tomado mayor auge y mayor importancia para muchos administradores de proyecto, porque se daban cuenta precisamente de lo que les comenté anteriormente, ¿no? Que los proyectos cambian, los proyectos son muy cambiantes y no puedes definir solamente requisitos al inicio y desarrollar el proyecto y presentarlo. Entonces, bajo esta premisa, pues surgieron los ciclos de vida adaptativos o ágiles, que son ciclos de vida iterativos e incrementales. ¿Qué se refiere con iterativo e incremental? Cuando hablamos de una iteración es una repetición, y cuando hablamos de incrementar pues es añadir. Entonces, los ciclos de vida iterativos o incrementales surgieron precisamente de esta necesidad de poder desarrollar proyectos mejor adaptados a las necesidades y requisitos del cliente o del usuario final. Entonces, este tipo de ciclo de vida iterativo o incremental a lo que se refiere es que el proyecto se va descomponiendo o se va desarrollando en pequeñas fases o iteraciones. Es decir, el proyecto podría estarse presentando cada cierto tiempo, cada mes, incluso hay quienes cada semana, por ejemplo, pueden estar presentando avances, y entonces en estas presentaciones se pueden detectar cambios o necesidades de cambio por parte del usuario final. Entonces, ¿qué sucede? Que con cada una de estas iteraciones o repeticiones pues se van generando prototipos o se van generando una especie como de versiones o mini productos del proyecto que van a ir cada vez más añadiendo pues funcionalidades, ¿no? Entonces, en este sentido, los ciclos de vida adaptativos o ágiles precisamente son ciclos que están definidos para proyectos que son muy cambiantes, para proyectos que no puedes definir solamente los requisitos al inicio, sino que tienes que estar en constante comunicación y participación con la parte interesada o las partes interesadas del proyecto. Y entonces, un proyecto que funciona bajo un ciclo de vida ágil, pues va a tener más o menos este comportamiento. Es como si desarrolláramos el proyecto completo, ¿no? Pero en periodos de tiempo más cortito, para poder estar presentando avances, y sobre esos avances estar teniendo retroalimentación, solicitudes de cambio, añadir funcionalidad y pasar a una nueva iteración. Así,
hasta terminar el proyecto, y un proyecto terminado con base en las especificaciones y requisitos pues del usuario final. Entonces, este ciclo de vida adaptativo o ágil pues requiere mucha comunicación y mucha participación del administrador de proyecto y las partes interesadas para estar generando retroalimentación sobre el proyecto. Ahora, como lo comenté anteriormente, este ciclo de vida adaptativo ágil pues se recomienda precisamente para proyectos en entornos que cambian muy rápido, ¿no? Cuando al principio no tenemos muy claro qué se va a hacer, o a veces la parte interesada tampoco tiene tan claro qué se va a hacer y lo va definiendo ya propiamente en el desarrollo del proyecto, pues se puede trabajar bajo un ciclo de vida adaptativo o ágil. Entonces, como conclusión, en realidad no existe una estructura ideal que pueda aplicarse a todo proyecto, ¿no? Dependerá mucho del proyecto en específico y de cómo vamos nosotros a desarrollarlo, qué ciclo de vida vamos a adoptar para el mismo. Y entonces, en realidad, independientemente del proyecto, del tipo y del sector, nos vamos a dar cuenta que casi todos van a presentar modificaciones durante su ejecución. Entonces, no hay una metodología apropiada, ideal, pero sí podemos tomar una mejor decisión conforme al tipo de proyecto, qué ciclo de vida adoptar. Habrá proyectos muy específicos, como ya lo mencioné, que van a seguir funcionando bajo los ciclos de vida tradicionales, como lo es el ciclo de vida predictivo. Un proyecto de construcción, por ejemplo, generalmente se definen los requisitos y las especificaciones al inicio y no cambian mucho generalmente, porque precisamente por eso se define un plano, por eso se define un proyecto y se desarrolla con base en eso. Pero habrá proyectos en ámbitos muy específicos que sí requieren continua participación, porque van a estar cambiando los requisitos, van a estar cambiando las necesidades de las partes interesadas, y entonces aquí podremos trabajar un poco más con metodologías ágiles.